Bueno, Sí, se entonces ve. continuamos, chicos, otro rato más, antes que se nos sigan huyendo los soldados, ¿sí? Entonces acá quedamos más o menos en forma correcta, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta con esto? Ah, pero No, Muy bien, profe, se entendió. muy bien. Ustedes recuerden no, siempre cómo se ve, chicos, el aire, se va a ver negro, porque cuando veamos placas en algún momento, ¿sí? No tal vez ahora con radiofísica, pero sí el año que viene con prácticas, tenemos que identificar si es aire, ¿sí? Si es músculo, si es líquido, ¿sí? Y eso se va a basar en cuanto a densidades que veamos, ¿sí? Y después, si podemos la suerte de volver al hospital y hacer placas, también vamos a tener que tener eso en cuenta. Bueno, ya ni me acuerdo dónde estábamos. Bueno, eh, acá se mezcla un poquitito, ¿sí? Con el tema de la radiación atenuada que llega, ¿no es cierto?, a la placa, con algo que tiene la placa que favorece o que hace que yo pueda ver esos contrastes, que es esa plata metálica que tiene, ¿sí? O que se va a transformar. Después estamos hablando esto de lo que es radiología con revelado convencional, o sea, con líquidos, ¿sí? Revelado en húmedo. No vamos a hablar de digital por ahora, ¿sí? O sea, fíjense, acá cuando entonces yo tengo la placa más negra, ¿qué pasó? Mayor número de rayos X por unidad de área, ¿sí? ¿Qué pasó? El objeto es más radiolúcido. ¿Saben la diferencia entre el radiolúcido y radiopaco? ¿El brillo? ¿Cómo? Radiolúcido. Como Radiolúcido. el brillo, la intensidad que se ve. Radiolúcido, ¿sí? Es algo como que no tiene mucha atenuación, es el aire. Y radiopaco, ¿sí? Es más radiopaco, es cuando ofrece mayor atenuación al paso de los fotones, ¿sí? Por ejemplo, entre un hueso y el pulmón, el aire del pulmón, ¿cuál sería más radiopaco? el hueso. El hueso, ¿sí? Entre una bala y el hueso, La bala. La la bala. bala. Exacto. O sea, aquello que ofrece mayor resistencia al Voy paso a teoría, abuela. de los fotones, ¿sí? Digamos que tiene un Bueno, mayor, anda a mayor acompañar a radio tu abuela. opaco, ¿sí? Mientras que cuando no No, tú, por frena favor, el no sé qué te paso vas a de la radiación es más radiolúcido, ¿sí? Raúl, ¿querés aportar algo más de esto? No, solo que hay un micrófono abierto, estaba por decir. Ah, bueno. No, me parece que. No, está bien, El no puedo concepto, contar más ¿sí? nada, está bien pero explicado. Bueno, Todo. Si Ah, podría repetir lo último, profe, porque estaba el micrófono abierto y no se escuchó bien lo que dijo. bien. No me acuerdo tampoco qué dije el último. Estaba diciendo entonces que entre un proyectil y un hueso, ¿cuál era el que era más radio opaco? Ustedes dijeron El que era proyectil. El el hueso. proyectil o algo Ah, no, el metálico. proyectil. Claro, eso es más radio, ¿sí? Opaco. Entonces creo que le dije que radio opaco sería aquel elemento que ofrece mayor atenuación al paso de la radiación. Y radiolúcido sería lo contrario, aquel elemento que ofrece menor paso a la radiación. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y acá tenemos este gráfico, simplemente, acá está más negro porque es un elemento radiolúcido, ¿sí? Y acá se ve menos negro, ¿sí? Porque es un elemento más radiopaco, se pone, ¿no es cierto? O sea, menos radiopaco, o sea que es más radiolúcido. No, al revés, perdón, ya me mareé yo. Eh, digamos que es un objeto menos radiolúcido, ¿sí? Como por ejemplo el hueso, pero ¿por qué el hueso no se ve tan blanco como se ve un elemento metálico? Primero por el Z, ¿sí? Que no es tan elevado.
Y después que el hueso tiene no solamente tejido compacto, sino también tiene tejido esponjoso, que lo que hace que entre ese tejido esponjoso se filtre más el paso de la radiación, ¿sí? Es más, de hecho nosotros utilizamos más de una vez esa particularidad que tiene el hueso para ver pequeñas lesiones, o sea, pequeñas fracturas, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos que ver en una señora muy añosa, ¿sí? Una fractura de cadera, pero por ahí no vemos la fractura, el trazo fracturario bien definido, ¿sí? Como lo podemos ver en otra lesión, en alguna de esas placas que le mostramos el primer día. Entonces lo que podemos hacer como un truco, seguir la cortical, ¿sí? Y si no, mirar ese tejido esponjoso que tiene un patrón, que es como un tramado, y a veces ese tramado está interrumpido por algo. Entonces observar en esa zona, ¿sí? Y seguramente con otra incidencia que podría ser un perfil, si estamos hablando de cadera, podemos ver esa fractura, ¿sí? Si no, nosotros no le prestamos atención a eso, no podemos llegar a comer la lesión, ¿sí? Nosotros tenemos el paciente en ese momento y una placa más aportaría, ¿sí? Un gran diagnóstico para el paciente, ¿sí? ¿Algo más, Herrera, de esto? No, Me voy. no, me parece perfecto. Bueno, chicos, cambiamos. Esto fue la intro. Hasta ahora estamos en la intro. Y ahora vamos a hablar de lo que es la zona extranuclear del átomo. ¿Qué tenemos en esa zona extranuclear? Ya a esta altura la recontra sabemos. Electrones. 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 Muy Electrones. bien. Bien, ahora llega la parte aburrida que no tengo muchos dibujitos, ¿eh? Lo lamento, la vida es así. Y es una de cal y una de arena. Así que bueno. Entonces, en esa zona extranuclear, ¿sí? Como dijeron ustedes, están los electrones. Y esos electrones están, ¿cómo? Están distribuidos en distintas órbitas, ¿sí? Y esas órbitas van a estar a distinta distancia del núcleo, ¿sí? Y que van a estar girando, ¿sí? En base de ese núcleo, ¿sí? En distintas velocidades, ¿sí? Si eso no lo hicieran, ¿qué pasaría? Yo tengo el electrón, que es negativo, y tengo, ¿no es cierto?, la zona nuclear, que es positiva. Y si yo no tuviese un movimiento constante, ¿qué pasaría? Habría una atracción, ¿sí? Y quedaría todo compacto ahí. Sin embargo, yo esa fuerza, ¿sí?, de atracción que tiene ese núcleo, ¿sí?, la tengo que neutralizar, ¿sí? De esa forma, habíamos dicho entonces que ese átomo estaba neutro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Está neutro porque está en equilibrio. ¿Vamos bien? Y si Contestame están vos, Herrera, orbitando por los favor. electrones, si están orbitando los electrones, estaría el átomo en equilibrio. Exacto. Después vamos a ver qué sucede más adelante cuando por alguna circunstancia uno de estos electrones que están girando alrededor sale, se va, ¿sí? Vamos a ver los fenómenos que pasan ahí, pero todavía no llegamos ahí. Porque eso ustedes creen que puede llegar a pasar, lo que yo dije recién. Sí. Sí, va a pasar. Lamento decirles si le estoy rompiendo una ilusión, que el átomo estaba siempre quietito. No. Vamos a romper. Si no pasaba algo, no le íbamos a estar explicando esto. Claro. Entonces, Muy bien, Robert, muy bien. tenemos el Es electrón. para completar, profesor. Vamos a compensarlo y sí, algo va a pasar después. Vamos a ver cómo se compensa esos saltos electrónicos. Entonces, lo vamos a ir acá al viejo y querido Thomson, que en 1890 más o menos fue que, experimentando con rayos catódicos, ¿sí?, pudo también descubrir ese electrón, ¿sí? ¿Qué son los rayos catódicos? Los rayos catódicos es un tubo de vidrio que le pudieron sacar todo el aire, quiere decir que me quedaba al vacío, y en ambos extremos, ¿sí?, de esta ampolla, colocó dos elementos, ¿sí? A uno le iba a llamar cátodo y el otro ánodo. Tenían dos terminales entonces
eléctricas, metálicas, y que van a estar unidas a una fuente de alta tensión. Este principio, ¿sí?, es lo que se conoce como tubo de Cruz, ¿sí? Tubo de Cruz. Ya esto lo tenían, ¿sí?, lo tenían previo al descubrimiento de los rayos X. De hecho, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver que se han basado, ¿sí?, en este principio para ese descubrimiento. Pero nosotros, antes de llegar al descubrimiento de los rayos X, vamos a entender esto. ¿Estamos de acuerdo? Esa ampolla va a estar conectada a una fuente entonces de tensión que va a andar entre los 2000 y 3000 volts. ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces, los primeros tubos de rayos X, ¿sí?, los primeros tubos de rayos X eran similares a esto, ¿sí?, a tubos catódicos, ¿sí?, o tubos de Cruz. O sea que se armaban de esa forma, ¿no es cierto?, descrita recién, que está una ampolla de vidrio que estaba al vacío, que se le hacía circular corriente eléctrica y se podía observar que había una luminiscencia en él, ¿sí? ¿Ven esta figura que tengo acá? ¿Ve que se pone verde? ¿Sí? Es porque hay una luminiscencia que está pasando acá adentro, ¿sí? Esto que tengo yo acá, digamos que es como la fuente de energía, ¿sí? Y a veces los experimentos se la daban a manivela, se le daba, ¿no es cierto?, esa tensión por base de era como una bobina, ¿sí? El nombre de tubo de Cruz se debe a esta forma que se experimentaba. Se ponía un elemento que era una cruz entre lo que era el cátodo y la zona del ánodo, ¿sí? Y me iluminaba, ¿sí?, me daba esta sombra en forma de cruz, y de ahí el nombre. ¿Estamos correctos? ¿Sí? Herrera, Sí, antes que señor. siga, ¿querés decir algo? No. Perfecto. Nada más Fíjense. que. Dale. No. Perfecto. Digamos que si bien en aquel entonces no era tan sencillo como manejar la corriente eléctrica como lo es hoy, estaba perfecto lo que vos decías, que antes se daba energía haciendo como una especie de bobina que digamos, se creaba corriente eléctrica por medio de una manivela, ¿no es cierto? Como los bobinados que se hacían antiguamente en la bicicleta para darle luz, que uno ponía una bobina en la rueda para poder... El mejor ejemplo es lo que hubo hace un par de años atrás en los todo por 2 pesos, esas linternitas que vos presionabas y como giraba una bobina y daba corriente eléctrica como para eliminar. Bueno, lo mismo pues sucedía acá. De esa manera generaba corriente eléctrica. Profe, estos chicos no conocen la generación de la bobina en la bicicleta, ni menos todo por 2 pesos, son milenios. No, me parece que no. No estuvo bueno el ejemplo, bueno, pero no importa. Tenemos que buscar otro ejemplo para que reconozcan esto. Bueno. Sí. Sigamos con la historia. Bueno, miren, chicos, acá tengo la fuente de energía y fíjense, el cátodo, ¿sí?, está conectado a la parte negativa, ¿sí?, y la parte positiva es donde tengo el ánodo. Lo mismo que sucede hoy con los tubos de rayos X, ¿sí? Quiere decir que yo tengo acá algo que va a ser una atracción polar. ¿Está bien? ¿Vamos de acuerdo? Por eso justamente, por esta diferencia, por esta atracción polar, era que se podía, ¿no es cierto?, hacer ese funcionamiento de estos rayos catódicos. No son rayos X, son catódicos. Entonces llegamos a la primer conclusión de la noche, ¿sí? Los rayos catódicos salen del cátodo. Miren qué notable que fue esta conclusión. Justamente como salen del cátodo, son catódicos. Pero acá empezaron a hacer algunas experiencias. Por ejemplo, dentro de este tubo catódico
se le colocó en el interior una pantalla fluorescente con dirección a esos rayos catódicos que emitía luz. ¿Está bien? Entonces, si colocamos una lámina de metal perforada, ¿qué va a pasar? Algo similar a lo que pasaba con, ¿se acuerdan justamente de la experiencia de Rutherford? Que él había puesto esa fuente de radiación, ¿sí? Y un orificio, y que por ese orificio salía un haz de radiación. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Quiere decir que yo puedo generar un haz de rayos catódicos estrecho. Ahora, si a ese haz de rayos estrecho, bien finito, le acerco un imán, esa trayectoria de ese haz puede ser desviada, ¿sí? Lo mismo sucede si yo acerco esto a una fuente eléctrica, ¿sí? Quiere decir que la radiación se aleja del polo negativo y se acerca al positivo, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por atracción. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Que este haz de rayos catódicos, ¿sí? ¿Qué puede ser? A ver, estoy esperando a ver si alguien se anima a decirlo. Que tiene más energía positiva cuando se acerca al ánodo. Digamos que el haz es negativo. Es atraído. Es atraído ¿por quién? Positivo, Por el por el polo positivo. positivo. Exacto. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Acá es, no sé si voy a, perdón, si me equivoco. Lo que se va, como en este caso el imán, no tiene una carga. O sea, por más que salga del cátodo, que es una carga negativa, y se traslade al ánodo con una carga positiva, el traslado de este elemento no cambia su carga. No, sigue siendo negativo. El haz sigue siendo negativo. Es negativo. Claro. Por eso va a ser atraído hacia el positivo. ¿Me entendés? No, si este fuese negativo era... también, no pasaría nada, quedaría ahí dando vuelta. Está bien, yo como que va al ánodo con una mayor carga, pensé que se podía llegar a modificar su carga. No, que dejaba de ser totalmente negativo. No, en este caso son lo mismo. Después vas a ver que cuando vamos a un tubo de rayos X, esta carga la podemos modificar nosotros. Ah, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Está? Sí. Muy bien. Entonces, como segunda conclusión, algo parecido que decían ustedes. Que estos rayos pueden ser alterados ¿por qué? Por campos eléctricos y magnéticos. Y como tercera conclusión, ¿sí? Que este haz de rayos catódicos tiene carga negativa. Después hicieron otra experiencia, ¿sí? No colocando enfrentados cátodo y ánodo, sino poniendo tubos, ¿sí? En forma de V, ¿sí? Y llegaron también a la conclusión que la trayectoria era lineal, o sea que no se formaban tampoco un ángulo, sino que iba a ser lineal. Y esto lo va a llevar a otra conclusión, ¿sí? Que este haz se propaga en línea recta, ¿sí? Lo cual ya vamos a hacer una pequeña llave, abrimos un pequeño paréntesis, que como estos rayos son parientes cercanos de los rayos X, podemos decir que los rayos X no doblan, ¿sí? Recuerden, los rayos X son lineales, ¿sí? Quiere decir que no basta el rayo así dando vuelta buscándome como el COVID que me está buscando. No. Si yo estoy protegido, ¿sí? Por una pared plomada cuando hago el disparo, más allá de que haya radiación secundaria, ¿está bien? Esa radiación secundaria es muy poco probable que con rayos X convencional, una sala convencional, rebote en la pared y vuelva hacia mí. No es un pool, no es que estoy jugando un billar, ¿está bien? Sino que va a ser absorbida esa radiación secundaria por el plomo que va a estar blindada a la pared, más el plomo donde yo estoy, ¿no es cierto?, parado. ¿Estamos de acuerdo? Los rayos no van a saltar por arriba del biombo y me va a caer, ¿sí? No me van a buscar a mí porque me tiene bronca, ¿sí? Nosotros tampoco le tenemos bronca a los rayos, le tenemos respeto, por eso nos vamos a estar cuidando, ¿sí? Siempre vamos a estar cuidando. Seguimos con los rayos catódicos. ¿Querés aportar algo, Herrera? Te veo con ganas de decir algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta.
Usted en la primera imagen, o en la segunda, dijo que había como una cruz que por eso recibía ese nombre, ¿no? Ahí los rayos, la luz pasaba directa, no rebotaba. No, pasaba directa. Fíjate, es parecido a esto. Y acá, por eso, y acá, ¿cómo rebota? Acá no rebota. Acá lo que hace este molinete, ¿no es cierto? Lo que hace este molinete es hacerlo girar. Sí. ¿Viste? O sea, sale el rayo de acá. Este molinete, ¿no es cierto? Es muy, pero muy suave. ¿Y yo qué tenía acá? Tenía electrones. Ese electrón tiene una masa, ¿no es cierto? Entonces, en este movimiento que es lineal, ¿sí? Este molinete se mueve, ¿sí? Este que tengo acá, ¿sí? O sea, se mueve porque la masa que tiene el electrón lo hace moverse. Exacto. Hace que se mueva, ¿sí? Entonces también ahí pudieron comprobar que este dispositivo solamente se mueve cuando está encendido. Esto yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, esta interacción de este electrón del cátodo al ánodo, ¿sí? Estas partículas que tengo acá van a chocar con esta paleta y esto va a hacer que gire. ¿Se entiende? Sí. Aporto un poquito más, porque por ahí me parece que, por lo que ella comentó, me parece que hay una pequeña confusión entre el tubo catódico y un tubo de rayos X. Volvemos a la primera imagen sobre la proyección de la cruz. Acá. Ese tubo que ven ahí, que es un tubo de rayos catódico, como dijo Roberto, tenemos dos puntos que son positivo y negativo, que el cátodo perdón, es negativo porque está lleno de electrones, ¿no es cierto? Y los electrones, creo que quedó claro, tienen carga y masa, por eso puede hacer mover el molinete que mostró Roberto, ¿no? Si bien este es un tubo catódico, a diferencia del tubo de rayos X, acuérdense que acá son electrones que viajan, pero no estamos hablando de una velocidad X o una gran velocidad como cuando hacemos los tubos rayos X, ¿no es cierto? Estamos demostrando nada más que hay un pasaje de electrones de un punto al otro por diferencia de, digamos, que uno es positivo y otro es negativo. Y lo que se comprobó que son el pasaje de electrones por dos razones. Primero, porque tienen carga, porque pueden mover una estructura. Segundo, porque son atraídos en un campo magnético, como mostró en una de las imágenes, que se desvía hacia un campo magnético, hacia el lado positivo se desvía, porque tiene carga negativa. Y después esa proyección que vos ves ahí en el tubo, ¿no es cierto? Imagínate que esos haz de electrones, esa imagen que se ve proyectada, es la cruz donde, digamos, lo que se ve de color negro de la cruz es porque en realidad los fotones no pudieron atravesarlo a la cruz que está más atrás. Entonces esa proyección que se ve ahí en realidad sería como la sombra. Claro, yo pensé que rebotaban igual que como había hablado en Rutenberg, en la placa de oro. O sea, yo pensé que rebotaba ese electrón y por eso no se te llegaba a proyectar. Esa fue mi confusión. Pero listo, gracias. Y lo que se ve verde es lo que no impactó contra la cruz. Lo que demostró ahí que existe una carga de electrones, obviamente que tiene una carga negativa y que tiene, como dijiste, salió cortado, no escuché. Es una partícula, tiene un cuerpo, ¿no? Claro. Claro. Que tiene, digamos, una carga negativa y que tiene una masa, por eso pudo mover también la hélice que mostrabas anteriormente. Pero no nos vayamos a confundir con un tubo de rayos X, ¿no es cierto? Claro, en ese momento que se experimentó con eso, no se pensaba que se iban a descubrir en un futuro. Esto fue el principio. Después en un futuro pasamos a lo que son los rayos X. Pero de entrada lo que se empezó a manejar es un tubo de rayos catódicos. Nada más, ¿no? Eso que se ve ahí no es un tubo de rayos X. Se estaba estudiando también, estaba la lámina de oro que también rebotaban
Entonces yo pensé que era como tampoco, ahí se estaba hablando tampoco de rayos X, yo lo asimilé a eso, por ese lado. No, son todos estudios. En la experiencia que están haciendo ellos, ¿sí? Que hicieron ellos en este momento, ¿sí? Emiten esta radiación de estos rayos catódicos, y acá le pusieron este elemento. Si ellos hubiesen sacado este elemento, hubiese sido algo parecido a esto, ¿ves? O sea, voy a tener como una luz que sale, ¿sí? Es direccional, pero este vidrio no atenúa la radiación que pueda salir por los costados, que eso también provocó algo biológico que después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces ellos, para demostrar, ¿sí? Demostrar que este rayo existía, porque no lo ven, pusieron este elemento, ¿sí? Que era una cruz, como solamente para poder demostrar esto, que en la parte donde no tenían algo que frenaba esos electrones, ¿sí? Esa radiación llegaba, ¿sí? Después, ¿cómo demostraron que era lineal? Porque ahí le pusieron ese molinete que, al ser muy liviano, las partículas, que eran en definitiva los electrones, lo hacían girar, ¿sí? Pero ese es el mismo fenómeno, ¿sí? Uy, se nos va a cortar. Este era el último. ¿Está más o menos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, gracias, profe. Bien. Perdón, pero... No, que eso tenemos que verlo, ¿sí? Porque en No, base a esto vamos seguro. entendiéndolo, ¿sí? ¿Vamos bien entonces? Sí. Entonces con esto llegan a la conclusión de que este rayo catódico se propaga en línea recta. Bueno, ahí todo lo que yo le decía, ¿sí? Esa quinta conclusión, ¿sí? Que esos corpúsculos, ¿sí? Esas partículas, que son los electrones en definitiva, ¿sí? Viajan en forma recta. Otra cosa que se empezó a observar es la distribución electrónica de esos electrones, ¿sí? Que solo pueden ocupar algunas órbitas que van a estar alrededor del núcleo, y esas órbitas van a tener distintos niveles de energía, y que para poder identificarla van a estar a con distintas letras. ¿Está bien? Acá hay más o menos un ejemplo. O sea que la que está más cercana al núcleo, que es la letra K, se identifica como K, ¿sí? Solo puede contener hasta 2 electrones, ¿sí? Después, bueno, va a contener 8, la L, la M18, bueno, y así llegamos, ¿no es cierto?, hasta el final. Obviamente, estos capas de las últimas capas, ¿sí? Se necesita conocerlas cuando hay que hacer una unión química o algo. A nosotros, ¿sí? Físicamente esto nos interesa saber, porque al tener un material más denso, mayor electrones vamos a tener, entonces mayor interacción de ese fotón con este electrón, ¿está bien? Y vamos a tener mayor radiación secundaria, que es lo que hablábamos hoy. ¿Estamos más o menos bien, chicos? ¿Se entiende esto? Ahora después vamos a ver, ¿no es cierto?, la energía de cada uno. ¿Pero estamos bien ahí? Perdón, otra vez yo. ¿De dónde sacó el número máximo de electrones? Esto está calculado en la tabla periódica de electrones, no lo calculamos nosotros. Yo pensé que estas letras... entonces estas letras son elementos... No. Estas son distintas órbitas. Viste que vos tenés el núcleo y alrededor ahí están las órbitas. Cada órbita tiene, ¿no es cierto?, está identificada con esta letra. ¿Está bien? Cada órbita de un elemento. Exacto. ¿Y cuál es ese elemento? Cualquier elemento, del que vos quieras. Puede ser el aire, el hueso, el que vos quieras, ¿sí? Y cada elemento, como máximo, puede llegar a tener esta cantidad de electrones. ¿Está bien? Pero esto es... Cada elemento tiene la misma órbita. La tabla periódica. Yo pensé que eran oxígeno, nitrógeno, No. Me lo confundí ahí. No, esto, a ver, cualquier elemento que a ustedes se les ocurra ahora, hierro, zinc, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cualquiera de los elementos, ustedes saben que tiene un núcleo ese átomo va a tener un núcleo y órbitas, ¿no es cierto? Sí. Roberto lo que está hablando, que cada una de esas órbitas, ese circuito, va a tener una letra. La órbita que esté más cerca del núcleo va a tener la letra K, que no tiene nada que ver con ningún elemento, se llama órbita K. Otra órbita se va a llamar órbita L.
otra órbita se va a llamar órbita M. Órbita es el, digamos, por donde van a circular los electrones. Más alejadas Ahora, al núcleo. Claro. La órbita K, que es la primera, que está más cerca del núcleo, solamente va a admitir un máximo de 2 electrones. Quiere decir que esa órbita que está más cerca del núcleo solamente va a tener 2 electrones girando en esa órbita. Está bien. La órbita L va a estar más alejada del núcleo. ¿No y puede tener un máximo de 8. Y eso va a tener un máximo de 8. Exacto. ¿No es cierto? Y después, eso sí, de acuerdo al elemento, ¿no es cierto?, va a tener una cierta cantidad de órbitas. No significa que todos los elementos van a tener K, L, M, N, O, P y Q. ¿Entiendes? Sí, perfecto. O sea, yo tengo 2 pedazos de madera, los 2 pedazos de madera van a tener átomos, sí, de la misma característica, pero ese pedazo de madera no va a ser igual a un pedazo de hierro, ¿sí? ¿Se entiende? Va a ser distinto elemento, pero cada elemento es igual entre sí, ¿está? Y con respecto a las órbitas, ustedes imagínense que es una autopista. ¿Vieron cuando vamos por Panamericana? Que tenés la mano lenta, la rápida y la súper rápida, ¿sí? Y que cada auto va por esa vía. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Cada electrón de cada órbita va a estar dando vueltas siempre sobre su órbita, ¿sí? A no ser que pase algo, ¿sí?, que va a producir un desequilibrio dentro de este átomo, ¿tá? Pero eso lo vamos a ver después que pasa. Chicos, nos está quedando 4 minutos y no quiero pararme acá, porque si no vamos a empezar con algo y nos vamos a quedar en la mitad y no vamos a llegar. Sí, yo creo que con esto ya más o menos estamos como para arrancar la próxima clase con lo otro que es más complicado. Ya, tampoco la locura. ¿Sí? Bueno, pero que estudien. Que estudien. Estamos haciendo una síntesis. Mira, Daniela, Vanessa está ahí, pero diciendo, sí, esto es lo mío. Y mirá, Dalia, se está durmiendo. ¿Sí? Mentira, estoy escuchando, no estoy dormida. Jessica está con todas las pilas. Mirá qué lindo que verlos por cámara. ¿Viste? ¿Qué tenemos? Bogado no sé, está en intermedio de las dos. Está entre dormida y mirá, se sonríe, tiene gestos. López tiene una cara de aburrimiento. Bueno, chicos. Bueno, mirá, ¿quién está? Nahuel Roja está con compañía. Así no vale, ¿eh? Bueno, niños, escúchenme. Despejen la mente ahora. Yo voy a tratar de subir todo esto, mandárselo hoy. No se olviden, alguien que me dijo que faltaba un videito, me manda después a ver si chequeo a ver si está o no. ¿Sí? Si no está, sí, y pasó algo, ¿sí? Veo qué tramo falta y lo vuelvo a grabar yo solo, voy a estar hablando como loco malo en la cámara y se lo mando para que no le falte ningún elemento, ningún material, ningún pedacito. Por favor, chicos, cuídense mucho. Este bicho nos está atacando en forma muy dura, ¿sí? A todos. Castro creo que trabaja ahí en salud también, y algunos creo que también, o tiene familiares que están, ¿no es cierto?, en salud y sabe que estamos, ¿no es cierto?, con la soga al cuello. Por favor, chicos, cuídense ustedes y hagan, por favor, que todos los que están cerca de ustedes se cuiden, porque la mano está complicada. Lo que se dice que no hay camas, que queda poco, es real, ¿sí? Sé que el Posada está saturado, nosotros no quedaba nada. Sé que hay ambulancias dando vueltas con pacientes buscando lugar, ¿sí? Así que bueno, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y ayudar a que se cuiden, que entiendan de que esto es en serio muy complejo. Bueno, de mi parte no le digo más nada. No sé, vos, Raúl, ¿querés decirle algo? No, nada, lo mismo. Cuídense y sean conscientes de que esto está complicado y bueno, nos va a tocar vivir otro año más, similar al año pasado, con más conocimiento en lo que respecta a cómo tratar de combatir este bicho, pero bueno, y sabemos que hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos. En esto yo creo que es como querer cruzar la Panamericana donde no podés cruzarla, ¿no es cierto? Entonces no sabés de qué lado va a venir el golpe y acá no sabés de qué lado va a venir el bicho.
Así que nada, cuídense, chicos, y pongan toda la pila ahora en esto, que es un emprendimiento de ustedes. El día de mañana van a estar trabajando igual que nosotros, y quién sabe si alguno de ustedes no va a ser el reemplazo de nosotros, porque algún día nos vamos a jubilar, así que no vamos a estar. Así que nada, pónganse las pilas y a estudiar. Gracias. Bueno, chao chicos, buen fin de semana. Gracias. Cualquier pregunta. Bueno, buen fin de, chicos. Buen fin de- Profe, hasta luego, un abrazo. Bueno,